Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arque y el día de hoy voy a compartirte un concepto que tiene que ver precisamente con este camino de autoconocimiento y de conciencia. Y el concepto que quiero compartirte hoy es el nivel de conciencia, los niveles de conciencia que son, para qué sirven y en qué nos ayudan en nuestro camino. Y en primer lugar, vamos a ver la diferencia entre conciencia, con S, conciencia y conciencia, porque muchas personas lo nombran igual para referirse a lo mismo y no tienen nada que ver. La conciencia con S es una cosa y la conciencia sin S es otra cosa y se refieren a conceptos completamente diferentes. Así que, en primer lugar, vamos a ver la claridad, la clarificación de los términos a nivel lingüístico, qué significa cada uno, y a partir de ahí ya vamos a explicar lo que son los niveles de conciencia sin ese. Pero para explicar eso, primero necesitamos entender qué es la conciencia con ese, porque muchas veces incluso me he encontrado en muchos libros que llaman conciencia, pero en el párrafo siguiente se están refiriendo a lo mismo y lo ponen como conciencia sin ese y luego vuelven a conciencia. Y es como que está mezclado, como que no diferencia muy bien, incluso hay gente que lo usa para referirse a lo mismo o que lo confunde. Así que vamos a poner claridad en los términos y a partir de ahí vamos a integrar y entender muy bien y sobre todo encontrarle la parte práctica, porque sí la tiene, al nivel de conciencia en el que nos referimos. No son ni mejores ni peores unos que otros, pero sí son como una buena oportunidad de darnos cuenta, de discernir dónde nos encontramos y en qué punto del camino nos encontramos. En primer lugar, la conciencia con ese es lo que realmente somos. La conciencia es el espíritu, el observador, la atención, el sujeto que observa el objeto, ese sujeto, ese conductor que observa al coche. A veces me has escuchado en algún otro vídeo poner la metáfora del ejemplo del coche y del conductor, y este sujeto, esta conciencia, sería como el piloto. La conciencia con ese es el piloto, es el conductor, es ese estado de observación, de atención continua, esa contemplación continua que a cada momento permanece inmóvil y que observa en todo momento lo que está sucediendo. Muchas veces digo que para entender y conectar con esta conciencia, simplemente por la vía de la atención, como decía Buda, la contemplación, o Cristo hablaba de esa parusía, de esa presencia, para, digamos, integrarla y vivenciarla internamente. Si tú te fijas, por ejemplo, en una escena, en la escena que estás ahora, estás seguramente escuchando, viendo el vídeo, y ahí donde tú estás, viste que seguramente están pasando cosas que todo el rato se están moviendo. Hay cosas que todo el rato se están moviendo. Por ejemplo, hay personas que están pasando, a lo mejor sonidos que estás escuchando, mi propia voz que va siguiendo un ritmo y va hacia un futuro, y hay cosas que se están moviendo que permanecen móviles. ¿De acuerdo? Ahí donde tú estás, en esa escena, hay cosas que se están moviendo continuamente, pero todo el rato hay una atención. Hay una conciencia con ese, una atención, una observación, que es capaz continuamente de observar inmóvil todo lo que se mueve. Esa es la conciencia. Ese es el observador, ese es el conductor, el espíritu. ¿Vale? Es como la misma manera de llamar a lo mismo. Dios en ti, la divinidad en ti, ese estado inmutable, imperturbable que siempre parece y que además es energía. Y según Albert Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y cambia de estado. Con lo cual esa conciencia con esa observación permanece siempre inmutable ante la observación de los cambios que sí son mutables. Por ejemplo, un buen escenario es el mar. A mí me encanta observar el mar. Por ejemplo, divisar el horizonte y darme cuenta como todo el rato hay elementos perturbables, o sea, movibles. El mar trae las olas, la espuma se mueve, incluso los sonidos van cambiando del mar, las nubes están pasando, a veces por ahí hay niños jugando o gente paseando por la orilla del mar. Todo eso es variable, todo eso es mutable, va cambiando y se va dirigiendo hacia un futuro, es en tiempo cronológico. Sin embargo,
Hay algo en mí que todo el rato observa permanentemente y no varía, no se mueve. Es una observación, una atención continua. Así que esa observación es la consciencia y por la vía de la mente, la contemplación, la atención continua, podemos ser conscientes con ese de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, lo que está sucediendo en nuestra mente y en nuestras emociones. Podemos detectar nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Y además, como conciencia, podemos ser conscientes, uno, de lo que pasa y dos, podemos reparar si es que pasa algo. El conductor, la conciencia, puede reparar a una rueda de coche si es que la rueda se ha pinchado. Sucede lo mismo. Nuestra conciencia, la atención, eso que permanece inalterable, inmutable, esa atención que, aunque lo de fuera se esté moviendo en un tiempo cronológico, permanece en un tiempo sincrónico. Los griegos hacían la distinción de estos dos tiempos con cronos, ese tiempo cronológico que es variable, que se mueve, que todo el rato va hacia un futuro, pero hablaban de un tiempo kairos, kairónico, es ese dios kairos, un tiempo sincrónico, el que genera sincronías y que además es el observador, la consciencia. Así que ya tenemos muy claro esa consciencia que es un estado invariable, impermutable, que no se mueve, que todo el rato permanece atento de todo y que nos permite darnos cuenta de lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en las emociones y además reparar esas cuestiones que necesitamos reparar de cada uno de esos cuerpos. Como conductores que somos de nuestro coche, de nuestro vehículo físico, mental y emocional, podemos reparar aquellas emociones, aquellos pensamientos o aquellas cuestiones físicas que nos suceden. Así que ya tienes información de lo que es la conciencia y además a nivel práctico. Vas a dar cuenta que al conectar con la conciencia, además de poder interferir en los tres cuerpos, el físico, el mental y el emocional, y manejar todo eso teniendo ahora el poder de conducción, de manejo, además es que al conectar con la conciencia es como que entras en un estado de relajación natural, de paz, de armonía interna. ¿Y eso qué hace? Que quites pensamientos, que quites emociones y, como decía Albert Einstein, no puedes resolver un problema desde el mismo plano de conciencia que fue creado. Tienes que ir a un plano más sutil para resolverlo. Si tienes un problema en el cuerpo físico, o en la mente, o en las emociones, tienes que ir a un plano sutil. ¿Cuál es el plano más sutil? El conductor, el observador, la conciencia con ese. Entonces ya tienes ahí mucha información para ir a la conciencia. ¿Y cómo se practica esto? Sencillo. Vamos a observar lo más denso. ¿Qué es lo más denso que tenemos? La carcasa. Observa primeramente el cuerpo, la carcasa, y date cuenta que en tu cuerpo ahora están pasando cosas. Por ejemplo, quizás puedas sentir en las manos un cosquilleo, si las pones así, un cosquilleo, un hormigueo, una sensación, un picor, calor. Ya te puedes dar cuenta que tienes un cuerpo y que vas dentro de ese cuerpo como piloto. Eso es tu conciencia. Y además, mientras el cuerpo pasan cosas, respira, inspira, sí, expira, le late el corazón, hay cosas en movimiento, hay una atención que es invariable, impermutable. Entonces ya estás haciendo lo que se llama la disociación simple del coche. La disociación simple de tu cuerpo conectando con la conciencia interna. Y esa conciencia, fíjate, que conscientemente puedes rascarte la cara, puedes rascarte la nariz, rascarte el pelo. Conscientemente muevo mi cuerpo de forma consciente. La conciencia es esa parte de atención que tú puedes ponerle a las cosas y conscientemente hacer cosas. Soy consciente de que yo puedo hacer esto dentro de mí. Tengo conciencia y autocontrol sobre mi cuerpo para moverlo, para pararlo, para que no se esté moviendo. Tengo conciencia y control de mi cuerpo. Por ejemplo, a los niños que se les enseña psicomotricidad y una parte de la psicomotricidad que hacen genial el profe de infantil, que es enseñarle a autocontrolar las extremidades, el tronco, poner conciencia interna de que tienen un cuerpo los niños. Entonces, ¿qué es? Conciencia interna del propio cuerpo. ¿Qué sucede? Que con el cuerpo es más fácil de aplicar o detectar, pero con la mente nos cuesta más. Sería lo mismo. Conciencia de que tengo un diálogo interno mental que no soy yo, que es mi mente lanzándome pensamientos, de esto te he hablado mucho en otros vídeos, esa disociación, esa observación, esa conciencia de la mente. Y ahí ya tengo margen de maniobra. ¿Para qué? Para disociarme, para escucharla, para ver qué tengo que hacer con esos pensamientos. Todo esto tienes muchísimo material también en otros vídeos. Así que ahora ya tienes conciencia de que no eres tu mente, precisamente eres quien la escucha, la conciencia que la escucha, y ya tienes margen de maniobra con el cuerpo
para mejorarlo, para entrenarlo, para escucharlo. Escucha al cuerpo, porque el cuerpo te habla. ¿Viste que, por ejemplo, cuando estás cenando por ahí o te has tomado unas copitas, viste que el cuerpo te habla? Que quizás llega un momento que te dice, no me metas más, no me des más, porque si me metes más me va a poner malito. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No le hacemos caso, y venga otra más y una copita más y no pasa nada. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Que el cuerpo está malo porque ya te habló, pero no lo escuchaste. Entonces el cuerpo siempre nos habla cuando tenemos una contractura. ¿Qué nos está diciendo muchas veces? A veces nos dice para, o frena, o no me des tanta caña, ¿no? Entonces te va poniendo a veces los dolores de cabeza, un dolor de cabeza, un dolor en los ojos. ¿Qué es? El cuerpo hablando. Pero muchas veces no lo escuchamos y venga pastilla y venga medicamento. Entonces nos narcotizamos con medicamentos o con cualquier otra sustancia y no lo escuchamos, pero es que nos estaba avisando. Pero como no había conciencia que escuchase, porque estaba todo mezclado, no había disociación, no había conciencia de que había un escuchador ahí para escuchar, pues no escuchamos al cuerpo. Y entonces el cuerpo termina enfermando muchas veces y muchas enfermedades vienen de avisos que no habíamos atendido. Y que ese aviso que no está atendido pues termina en una enfermedad. De hecho, es el síntoma, la palabra síntoma viene de ahí, de que está síntoma, sin escuchar, sin atender. Entonces, ese aviso que me trajo el cuerpo, pues, como no lo escuché ni lo atendí, pues al final el cartero llama más fuerte. Si te trae el mensaje y tú no lo escuchas, pues al final te va a tocar más fuerte. Entonces, eso que era una contractura, un dolor de cabeza, que era un aviso, una carta, un mensaje de tu cuerpo para ti, como no había conciencia activada, nadie escuchaba, pues el cuerpo, pum, termina ralentando o te termina frenando o una enfermedad o cuestiones que ya a veces son hasta muy complejas de solucionar a nivel de salud. Así que si escuchas el cuerpo, además de que vas a tener mejor salud, te vas a tener una mejor comunicación con él, tus células escuchan y tú puedes escuchar a tus células, es una vía de doble juego de salida y entrada. Tanto tus células escuchan lo que tú les dices, como ellas te hablan y tú también puedes escucharlas. Y cuando te comunicas con tu cuerpo físico, se produce la disociación, la escucha y la atención de esos síntomas. Y empiezas a tener una mejor relación también con tu cuerpo y a nivel de salud, obviamente, las células están más alegres, más contentas, porque ya les está escuchando. Es como un niño que le prestas atención y ya se siente escuchado, amado y querido. Empieza a escuchar a tus células, a ver qué te dicen, qué te dice esa sensación o esa molestia en la cabeza, en la espalda, las piernas. Escucha a tu cuerpo, incluso esas situaciones cuando te habla y te dice, mira, no metas más, no pongas más, porque ya no me va a sentar bien. Y empieza a escuchar esas partes de tu cuerpo que te está hablando. Y vas a ver que muchos síntomas, cuando los atienden, desaparecen. Cuando ya el mensajero ya te da mensaje, pues la carta al final ya te la dio, entonces el mensajero deja de venir. Y el síntoma empieza a desaparecer. Empieza a escuchar a tu cuerpo y es la mejor manera de conectar con la consciencia, que es consciente de que tiene un cuerpo que lo escucha, y lo mismo con la mente y con las emociones, que es lo mismo. Todo forma parte del coche, que un día tendrá fecha de caducidad, lo van a cremar y incinerar, y tu cuerpo físico, mental y emocional forma parte de todo eso. Escucha también a tu mente. ¿Qué te dice tu mente? Porque todo el día está hablándote. ¿Qué te dice? Puedes escucharla, disociarte, y en otros vídeos te he grabado técnicas para que tú ya puedas dividirte de ella, separarte y trabajar con ella para que ella ahora se ponga a tu disposición y que no tenga autonomía de estar lanzándote todos esos pensamientos. La conciencia de que te pueda disociar de la mente, del cuerpo y también de las emociones, porque precisamente las emociones se sienten en el cuerpo. Las emociones son la respuesta fisiológica a los pensamientos. Entonces tú ya eres la conciencia que puede separarse de tu cuerpo físico, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional, y puedes reparar y poner conciencia en todo eso. Como te digo, hay otros vídeos por ahí que te he compartido bastantes técnicas para manejar estos tres cuerpos, y esta sería la parte de la conciencia con ese. La conciencia, sin ese, conciencia. De hecho, si la escuchas bien la palabra conciencia, está la palabra ciencia, tanto en conciencia como en conciencia tenemos la palabra ciencia, y ciencia, ¿qué significa? Saber, sabiduría, conocimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos
en lo que realmente somos tenemos ciencia, tenemos conocimiento que nos viene inherente a lo que nosotros somos. Y la conciencia sin ese tiene niveles, y precisamente son niveles ¿de qué? De la mente, son niveles de la mente concreta. La mente concreta tiene, digamos, niveles de comprensión, tiene niveles que son como las plantas de un ascensor. Imagínate un edificio que tiene diferentes plantas y ese ascensor del edificio pues va parando por las diferentes plantas. Un ascensor de un edificio que va parando por las diferentes plantas. Pues imagina que ese edificio en la planta tierra, en la planta de abajo, es un nivel de conciencia muy bajo. Y ese nivel de conciencia bajo de tierra, ¿qué implica? Pues que estemos más densos, más densidad de pensamiento, pues como está la gente más dormida, critica, juzga, se queja, está en un papel de victimismo, ¿sí? Tiene energía densa, emociones densas, pensamientos como muy cargados, está en un nivel de conciencia muy bajo y no se plantea, pues a lo mejor ver este tipo de contenido o pensar sobre temas trascendentales. Son gente pues que está en un nivel de conciencia más de esa. Entonces, por la vía de las experiencias, esa conciencia pues se va elevando a través de la vía de las experiencias, a través de el despertar, de querer ir a aprender nuevas cosas, de conocer a nuevas personas, de dirigirte en metas hacia un crecimiento también interno, pues se va ese nivel de conciencia subiendo. Entonces, de esa planta baja, pues vamos subiendo. ¿Y qué hace que suba el nivel de conciencia? Pues ver, por ejemplo, contenido como este, escuchar conversaciones diferentes, leer libros que antes no leíamos, o sea, dirigirnos hacia una trascendentalidad, hacernos preguntas diferentes. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Para qué me he encarnado? ¿Por qué me pasó todas esas experiencias? ¿Qué responsabilidad o qué puedo hacer yo con todo esto? Quiero aprender, quiero crecer. Esto es bonito, este cambio de autoconocimiento, porque cada vez quieres más y cada vez quieres crecer más y hacerlo mejor. Así que dirigirte hacia esa trascendentalidad, que sería todo lo contrario de estar denso en una queja, en un juicio, en un victimismo, todo denso, criticando, juzgando, humillando, envidiando, pues sería muy denso. Planta baja, pues va subiendo hacia la trascendentalidad. Y en la planta de arriba, pues habría un nivel de conciencia muy alto. Cuanto más trascendental te vuelves, ¿sí? Más hacia el propósito te diriges, arriba, en la azotea del edificio, ese ascensor subiría niveles de conciencia, y cuanto más subes, pues más preguntas trascendentales te haces, más respuestas obtienes. A nivel psíquico también más capacidades tienes de telepatía, de clarividencia también, cuestiones que se van activando conforme tú vas subiendo esos niveles de conciencia, vas entendiendo muchas cosas. Por supuesto que te dejas de quejar y hacerte la víctima, te responsabilizas cada vez más. Entonces, digamos que en la planta de arriba estaría ese discernimiento, estaría esa trascendentalidad, dirigirte hacia lo trascendente, hacia las grandes preguntas que hay en el universo. Y entonces te diriges pues por la vía de la lectura, de transitar este tipo de contenidos, de conocer a otro tipo de personas, de ir a otro tipo de lugares nuevos y dejar de estar en esos entornos densos de juicio, de crítica, de víctima, y vas ascendiendo. Y eso te sube el nivel de conciencia. Y en ese subir de nivel de conciencia, ¿qué pasa? Pues que vas teniendo cada vez más claridad mental, menos densidad, menos emocionalidad, te sientes como más aliviado, te sientes mejor, vas sanando también experiencias del pasado, vas perdonando, vas teniendo más paz interior, y todo eso te lo va dando escalar en ese ascensor. Y esos niveles de conciencia que pertenecen a la mente, es decir, cuando la mente concreta más va entendiendo, pues vas más entendiendo, pues te diriges más hacia ese discernimiento. Y esos niveles de conciencia tienen una particularidad, y es que siempre van cambiando. Siempre van cambiando. Esos niveles de conciencia siempre cambian y normalmente siempre suelen ir hacia arriba. Es raro que tú tengas un nivel de conciencia y vayas hacia abajo. Normalmente quieres crecer más, quieres aprender más, quieres como despertar más y tener más autoconocimiento. Entonces los niveles de conciencia siempre van variando. Y hay tantos niveles de conciencia como seres humanos hay en el planeta. Actualmente se dice que unos 8.000 millones de seres humanos, pues digamos que había 8.000 millones de niveles de conciencia. Y también tiene una particularidad, que los niveles de conciencia, como son mentes, son sutiles, entonces vibran. Y como vibran, ¿qué sucede?
que lo similar atrae lo similar, se aplica la ley de atracción en lo sutil. Entonces esos niveles de conciencia que van cambiando cada vez van ascendiendo hacia una trascendentalidad, pero también sucede que vibran y por vibración lo similar atrae lo similar. ¿Y esto qué quiere decir? Que los niveles de conciencia denso, ¿a quién atraen? Pues más gente densa. Los que se quejan, juzgan, critican, humillan, envidian, pues atraen esos niveles de conciencia. Y las personas que pues estamos en este camino de autoconocimiento, autodescubrimiento, de dirigirnos a crecer en todas las áreas, a conseguir nuevas cosas, pues a tener cada vez más discernimiento hacia esa trascendentalidad de preguntarnos las grandes preguntas del universo, pues también, y en mi experiencia propia, es que vamos conociendo cada vez a gente más afín por frecuencia vibracional. Entonces estos niveles de conciencia son vibración, están todo el rato moviéndose, cambian a cada momento y además son vibración, atraen y cada persona tiene el suyo. Tantos como humanos tenemos ahí. Y estos niveles de conciencia a nivel de aplicación práctica, ¿cómo se puede aplicar? Pues yo creé aquí como una manera práctica de que esto nos ayude no solo por la vía teórica de ascender en ese ascensor imaginario, sino que también que nos sirva de forma útil para conseguir metas y para crecer también internamente. Y es que, pensar esto, si tú en un momento dado tienes un problema, es que todavía no has subido el nivel de conciencia suficiente para ver eso desde arriba. Y esto es la aplicación práctica de los niveles de conciencia. Si tú tienes un problema, es porque tú estás en la misma planta del problema. Y recuerda, Albert Einstein decía, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia, tienes que ir a un plano superior. Entonces tú subes el nivel de conciencia y desde ese nivel de conciencia sí tienes margen de maniobra de resolver eso. Es como tú subes en el ascensor de la conciencia y mira hacia abajo y ahí está el problema, pero tú ya estás por encima del problema. Y por encima del problema tienes perspectiva, ves posibilidades de solución y ese nivel de conciencia alto hace que puedas resolver el problema que se quedó abajo, porque está más denso que tú. Si te sutilizas, ya tienes un nivel de conciencia diferente, como decía Einstein, para resolver el problema. Por eso se dice que todo problema material tiene una solución espiritual. Todo problema material denso tiene una solución espiritual sutil. ¿A qué se traduce eso? Que te subas en el ascensor y piensa. ¿En qué nivel de conciencia esto no sería un problema? ¿En qué nivel de conciencia esto no sería un problema? Está siendo un problema porque el nivel de conciencia estás igual o debajo incluso. El problema está por encima de ti, ¿no? Súbete en el ascensor, sube, sube, sube. ¿Y en qué nivel de conciencia tengo que subir? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que discernir? ¿Qué tengo todavía que integrar en ese ascensor de la conciencia hacia esa trascendentalidad? Para que desde ese nivel de conciencia más útil eso no sea un problema. Y también es muy útil. ¿Para qué persona esto no sería un problema? ¿Para qué persona esto no sería ningún problema? ¿Para qué persona, en qué nivel de conciencia estaría que esto no sería ningún problema y lo podría resolver de forma sencilla? Busca en tu mente qué referente puedes tener que tenga un nivel de conciencia superior al tuyo y que para él eso que estás transitando como problema, para él no lo sería, porque lo resolvería desde un nivel de conciencia más alto. Piénsalo porque tiene muchísima utilidad. Es un problema porque estás en el mismo plano, en la misma planta con el ascensor. Súbete en el ascensor y mira en qué nivel de conciencia eso yo lo vería desde arriba, tendría posibilidades de solución, lo vería sencillo, me empoderaría porque sería más grande que el problema. Y además, ¿para qué persona este problema no sería un problema? Porque en el nivel de conciencia que tiene esa persona, esto lo resolvería así así. Si te viene a la cabeza esa persona, modélala. Piensa qué haría él y haz lo mismo. Es muy útil. ¿Qué haría esa persona si tuviese estas circunstancias? Súbete ahí, escala ahí y vas a ver que puedes resolver un montón de cosas que antes eran problemas y así sucesivamente vete subiendo ese nivel de conciencia y cada vez vas a estar más sutil, más despierto, con más autoconocimiento y sobre todo teniendo un mejor estado interno. Así que espero que te haya aportado este vídeo. Si te llega bien a la mente, que le vería bien este contenido, que le vendría muy bien porque está despertando, porque se está haciendo preguntas trascendentales. Si te viene esa persona a la mente, envíale ya el vídeo a esa persona o a esas personas
y te vas a dar cuenta que le ayuda muchísimo y también es bonito compartir esto del autoconocimiento y de la conciencia. Así que espero que te haya gustado el contenido. Si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal, darle like a este vídeo y te dejo aquí en la descripción mi contacto si puedo aportarte en tu camino de autoconocimiento. Será un placer, así que te veo en el siguiente vídeo.